nos toca estudiar el libro de Mateo capítulo 23 y le voy a pedir que usted pueda abrir su Biblia porque habla de algo muy cotidiano dentro del cristianismo, principalmente los creyentes en la iglesia. Yo no sé cuántos de ustedes han sido probados en honestidad o en integridad, pero aquí hay una muestra bien sencilla que podemos encontrar en la palabra. Fíjese que en el trabajo que yo desarrollaba, muchas veces dejaban cosas para probarlo qué tan honesto era la persona. Yo no sé si ustedes lo han probado, que de repente dejan algo y es tan fácil tomarlo que usted dice, esto es pequeño, nadie se va a dar cuenta que yo lo agarré. Pero ahí es donde está la batalla entre ser honesto o ser deshonesto. Y en varias ocasiones me tocó a veces agarrar cosas que las habían puesto quizás pensando mal a propósito para probarlo a uno. Pero yo fíjese que yo siempre decía, yo por 20 centavos no voy a perder mi trabajo. Y siempre le decía, mira lo que encontré, y la gente dice, no sabía, gracias. Pero en varias ocasiones pasó lo mismo con otros compañeros de trabajo y lamentablemente ellos sucumbieron a la tentación y por cosas tan mínimas perdieron su trabajo. Porque sabe algo, la integridad y la santidad y la honestidad se prueba a solas y no cuando hay otros. Y eso es algo que nosotros vamos a aprender el día de hoy, en esta noche. Si usted abre su Biblia en el capítulo 23 de Mateo, habla acerca de cómo el Señor acusa a los fariseos y a los escribas, a los religiosos de aquel tiempo. Y vamos a hablar acerca de la hipocresía, porque la hipocresía es no ser lo que uno realmente es mostrar una cara que no es la nuestra. En Mateo capítulo 23 vamos a leer hasta el versículo 12. Si usted me acompaña, dice la palabra del Señor, la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Dice así, ¿lo tienen? Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, ¿qué dice? Guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Mire la palabra, dicen y no hacen. Versículo 4. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Versículo 5. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos, y aman los primeros asientos en las cenas, y en las primeras sillas en las sinagogas. Versículo 7. Y las adulaciones en las plazas, y que los hombres los llamen rabí, rabí. Pero vosotros no querráis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois, ¿qué dice? Hermanos. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro maestro, el Cristo. El versículo 11, el que es mayor de vosotros sea vuestro siervo, porque el que se enaltece, ¿qué dice? Será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Nosotros podemos ver en este pasaje hasta el versículo 12 cómo el Señor acusa a todos estos religiosos, fariseos y escribas de ser hipócritas. Claramente el Señor está dando una enseñanza porque empieza a tomar en cuenta algunas cosas que a veces nosotros las tomamos como normales o naturales. Usted sabe que cuando alguien miente o lleva o actúa de una forma que no es realmente, se le pone un sobrenombre entre los cristianos, dice, este es un fariseo. Porque cuando se refiere a decirle, a llamarlo fariseo, le está diciendo que es un hipócrita. O sea, una persona que no es realmente lo que dice ser. Entonces el Señor, en este pasaje en particular, recuerde que ya el Señor ya está a punto de ir a la cruz del Calvario, ya está en esos últimos momentos.
Entonces está haciendo más explícito para que la gente pueda entender. Y yo creo que hay una enseñanza muy grande para nosotros el día de hoy, porque nosotros los cristianos muchas veces hemos sido la piedra de tropiezo para que muchos no vengan acá. A veces nosotros venimos acá y es algo muy, a veces tan natural que uno dice ya no lo sorprende, ni siquiera se atreve a corregir a alguien así porque lo ve tan normal en la gente, que las personas hacen cosas no correctas afuera, pero dentro de la iglesia tienen un buen testimonio delante de los que lo conocen, pero no es lo mismo con los de afuera. Entonces, cuando uno actúa así o vive así, es una persona de doble cara. Two faces. Tiene una en la iglesia y una afuera. ¿Qué era lo que pasaba acá? Yo quiero que nosotros podamos entender que debemos de, primero, si estudiamos este pasaje, evitar vivir una doble vida. Diga conmigo, doble vida. ¿Sabe que esa es la batalla que el creyente tiene? Honestamente, nuestra batalla no está dentro de la iglesia. Nuestra batalla es vivir rectamente afuera. Y eso lo podemos ver si vamos versículo por versículo, lo que dice la palabra. En Mateo 23:1 dice: entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo, escuche, está el Señor con todos aquellos que le seguían, estaba con aquellos que estaban instruyendo, y les dice estas palabras: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Versículo 13, aquí viene lo que determina esto. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Sabe, muchas veces encontramos dentro de la iglesia, y esto va en todos los niveles, porque a veces nosotros lo podemos ver de esa forma, que no se practica lo que se predica o lo que se dice. A veces cuando usted quiere conocer cómo es una persona realmente, no es cuando está haciendo algo, sino el trato que tiene cuando no está haciendo lo que hace. En la clase de persona que realmente es. En el pasaje encontramos ahí que dice la palabra, estaban en la cátedra de Moisés. ¿Sabe qué significa eso? Que había un lugar especial donde ellos, los fariseos y los escribas, los maestros, empezaban y leían la ley, leían lo que Moisés, el Señor le había dado a Moisés. Eso era lo que hacía. Por eso el Señor les dice, hagan lo que ellos están diciendo. O sea, claramente está diciendo, estos tienen una doble vida. Por eso la misma palabra menciona que había gente que estaba con Jesús y los discípulos. Y está diciendo, ellos tienen una posición especial. Y eso que ellos están diciendo no lo pueden desechar. Pero ahí viene la contraparte, porque estaban llevando una doble vida. ¿Qué es lo que el Señor nos está enseñando? Que muchas veces nosotros escuchamos a alguien hablar, y eso es para todos, creyentes y no creyentes. Lamentablemente, si somos creyentes maduros lo vamos a entender. Si no, nos va a costar un poco, y aquel que no lo conoce no le podemos pedir que pueda asimilar esto. Pero cuando nosotros estamos aquí, no importa lo que nosotros estemos haciendo, debemos de prestar atención a lo que se está diciendo, porque si es la palabra de Dios, es algo que no se puede desechar. Ahora viene la otra contraparte, y es la enseñanza que el Señor nos da en este pasaje, que dice, ok, pero no hagan lo que ellos hacen, porque nosotros podemos pensar, hey, mira, este está diciendo la palabra, pero mira, tiene pase libre para pecar, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Entonces, el Señor está haciendo un complemento del concepto que nosotros debemos de formarnos. Amén. Entonces, ellos indudablemente sabían las cosas que debían de hacer. Si eran los maestros, eran los que instruían a las personas. Eran el estándar de santidad, lo que se aproximaba a lo que era estar casi vivir o estar en la presencia del Señor. Los maestros, por eso no tenían esperanza a los demás. Pero el Señor ahí mismo les está dando una gran enseñanza. Y eso es para la iglesia. Porque nosotros, hermanos, muchas veces decimos las cosas, pero nuestra vida dice lo contrario. Amén. Por eso dicen que
las acciones hablan tan fuerte, nuestra vida, lo que hacemos habla tan fuerte que no puede escuchar lo que realmente decimos. No es lo que nosotros decimos, sino lo que nosotros hacemos, lo que habla por nosotros. Hay gente que puede decir que ama al Señor, pero sus hechos dicen lo contrario. En la misma palabra dice, yo soy tu Dios. Hay un solo Dios. O el Señor es tu Salvador. Eso yo no lo puedo desechar. Venga de quien venga. Puede venir del peor pecador del mundo que quizás fue cristiano o conoció de la palabra. Yo no puedo desechar eso. Lo que sí voy a desechar es la clase de vida que esa persona está llevando. Porque el Señor me está diciendo ahí que deseche lo que ellos hacen, no lo que ellos están diciendo. Entonces nos encontramos con estas enseñanzas porque el Señor lo que quiere es reprender a todo aquel falso creyente, en este caso reprender a todo falso líder. Mire, yo me recuerdo en una ocasión cuando yo empezaba en los caminos del Señor, uno siempre admira al predicador, aquel hombre de Dios que viene y expone la palabra y habla de humildad, ¿verdad que sí? Y uno dice, wow, ese ha de ser un tipazo, una clase de persona. Oiga, cuando usted se encuentra con personas cara a cara y hay un trato personal, usted se queda sorprendido. Porque dice, bueno, y acaba de hablar de amor de los unos de los otros y esa persona ni siquiera tuvo la gentileza de tomarse el tiempo de aún saludarme, como que fuese una persona inalcanzable. Entonces nos damos cuenta de que lo que dijo era correcto, pero no lo que está haciendo. Entonces esa es la reprensión. Yo me acuerdo que en esos tiempos mi esposa se encargaba había un seminario, un congreso. Y hubo una persona que nosotros decíamos, ha de ser una calidad de gente. Cuando en ese tiempo ella le dijo, mire, ¿sabe qué? La registración tuvo un problema y esto. Enojado. Un hombre de Dios, un siervo que tiene que tener amor por el prójimo, tuvo una actitud reprochable. Y digo, no, pero ni para voltearle la cara y saludarle. Porque el concepto que uno se forma de las personas no es lo que la gente dice como persona, lo que la persona dice que es, sino lo que hace. Entonces ahí vemos nosotros que el Señor rechaza la hipocresía. Y dentro de los creyentes, hermano, lamentablemente nos hemos vuelto expertos en ser hipócritas. Amén. Amén, hermano. ¿Verdad que sí? Porque a veces tenemos, mire, a uno a veces como una chincha. A veces no necesita mucho uno, hermano, cuando ya pega el brinco. ¿Verdad? Entonces, y aquí en la iglesia, hermano, todo es un ángel casi anda caminando en el aire, pero afuera, Dios guarde, agarra más rápido usted que la gasolina. Bueno, agarramos, me voy a echar en el paquete yo, ¿verdad? Entonces vemos ahí que tarde o temprano el Señor saca todas las cosas a luz, porque eso era lo que les estaba enseñando a los discípulos y a la gente que les seguía. Recuerde algo en el estudio que hemos tenido, ¿qué era lo que ellos hacían? Ellos oraban en las plazas de una manera en que todos lo escuchaban. Eran los que decían, Señor, yo estoy aquí. Y todos decían, wow, qué hombre de oración es. Pero ¿qué en su tiempo íntimo? ¿Qué en el tiempo, en aquel lugar privado? Eso es lo que el Señor ve. Dice, hey, espera un minuto, esto no encaja. Lo que haces delante de las personas y lo que haces a solas. ¿Está entendiendo lo que le quiero decir? Entonces, usted sabe que hay muchas cosas que Dios saca a luz. ¿Usted sabe cuántas personas han caído de la gracia? Si es cristiano y está en este lado del camino. Pastores, evangelistas, todo aquel siervo del Señor cae. Porque no guardó su vida. No era lo que decía, sino lo que realmente se estaba viviendo. También, hermano, vemos cómo caen aún gobernantes, políticos y gente famosa. ¿Por qué? Por tener una doble vida. ¿Cuántas personas a la larga sacan cosas que uno dice, de verdad? Creyentes, cantantes que salieron gay, lesbianas. Hermano, pastores con 2, 3 esposas y que ministraban.
No fue incorrecto lo que ellos estaban enseñando, si era bíblico, leían la palabra, pero su conducta, su vida realmente era de doble vida. Entonces encontramos este tipo de enseñanza que el Señor está dando. Ahora, también entendemos que el Señor nos está diciendo que no podemos nosotros pedirle a otros lo que nosotros mismos no hacemos. Amén. O sea, porque vemos lo que otros hacen. Ahora, aquí es de ponernos en el lugar que el Señor le está diciendo a ellos, al pueblo, a la gente y a sus discípulos, y les está dando una enseñanza. Oiga lo que dice en Mateo 23:4. Ahí lo tienen. Porque ellos, ¿quiénes? Los fariseos y los escribas. Porque ellos atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Entonces el Señor está diciendo, no le digas a la gente cosas que tú mismo no haces. Y era lo que pasaba con los fariseos. Y nosotros a veces podemos ser así. ¿Y quiere una prueba? Hermano, y usted no está en ayuno. Qué bárbaro, carnal. Y él tampoco está. Ese es hipócrita. Él está diciendo algo a la gente que no está haciendo. Hermano, ¿y usted por qué no viene a la reunión de oración? Y usted no está. Entonces, miren, evitémonos ese tipo de pecado. Y le estoy poniendo dentro del cristianismo, dentro de la iglesia. Y son cosas sencillas, ¿eh? Ellos le ponían cargas. Mire, si por eso ellos tenían un libro paralelo a lo que era la ley, que tenía muchos más reglamentos o leyes creados por ellos, que ellos habían interpretado y ellos lo habían hecho con el propósito de que el pueblo no se alejara de Dios, pero habían puesto tantas cargas que ni ellos podían llevar. Entonces el Señor claramente está diciendo que no pongamos nosotros, si somos realmente, queremos ser verdaderamente creyentes, discípulos del Señor, entendamos estas cosas. No podemos llevar una doble vida y tampoco podemos decirle a la gente cosas que nosotros mismos no hacemos. Porque si nosotros hacemos eso, venimos a estar en el lugar de estos maestros, que fue lo que los desvió del Señor. ¿Está entendiendo? El Señor le estaba diciendo eso. Mire lo que dice Mateo 11:28. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis, que dice, descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Qué está diciendo el Señor? Oiga, si tiene algo que es demasiado pesado en su vida, venga a mí. El Señor claramente, y esto no era nuevo, esto ya venía desde el principio. Pero ellos habían puesto tantas leyes o tantas reglas que hacían que era difícil acercarse al Señor. Y a veces nosotros podemos ser así dentro de la misma iglesia. Pero mire, escuche esto. ¿Cuánta iglesia hay el día de hoy que le pone tantas reglas a las personas que ni ellos mismos las viven? Le voy a contar una de mis experiencias. Yo recuerdo que fue una iglesia donde decía todo era pecado. Pecado si andaba pantalón, pecado si se pintaba el pelo, pecado si usaba aritos. Y por una de las cosas del Señor, porque el Señor saca todo a luz, nos tocó ir a dejar en esa ocasión una cosa que se le había olvidado a estas personas. Y tirín, tirín, abren la puerta. Y todo lo que habíamos escuchado, que esas personas era pecado, era la persona cuando abrió la puerta. Y decimos, y entonces pues, todo lo que estuvo diciendo, y mucha gente se sentía mal, yo me voy para el infierno porque ando así. Pero esa persona en su casa andaba así. No me está entendiendo. Entonces, hermano, no debemos de ser así. Debemos de obedecer lo que se nos manda, pero vivamos lo que estamos enseñando. Amén. Yo le digo, ¿por qué cree que yo me incluyo en todo, hermano? Yo no quiero que haya una separación entre usted y yo, porque yo soy igual o peor que usted. ¿Cuántos enojados hay aquí? Levante su mano. Ay, Dios mío, yo soy el más bravo acá. Dios me guarde.
Hermano, quiero decirle de que nosotros no podemos. Yo, ¿por qué le digo, hermano, hay que poner nuestra a cuentas delante del Señor? Porque uno tiene que ver en la condición que está. El Señor nos está diciendo que nosotros debemos de descansar en Él. Amén. Que Él, si hay una carga pesada, que nosotros se la depositemos al Señor y no que sea por imposición. Porque alguien nos dice, mire, no haga esto, mire, porque todas las cargas son no, no, no. Solo es no. Pero no nos acerca a la gracia del Señor, no nos acerca al trono, no nos acerca a su presencia. Lo que hace es angustiar nuestra alma y sentir que este evangelio es amargado, es difícil. Y por eso es que la gente no quiere venir a Cristo, porque yo no quiero ser cristiano, porque yo no quiero mirar esto y mirar lo otro, mira acá, mira allá. No es que vas a vivir como alegrándote en las cosas del mundo, pero tampoco es que este evangelio es aburrido, ¿verdad? Porque la gente siente que como que es casi un infierno venir a los pies de Cristo y vivir este evangelio. Entonces, también entendemos con esto, con toda esta enseñanza, que uno debe de evitar, porque estamos hablando de la hipocresía que se puede dar dentro de los mismos creyentes. ¿Sabe qué? Debemos de evitar poder ser reconocidos por los demás, hacer las cosas para que otros nos reconozcan. Porque mire, aquí dentro de los cristianos, a veces podemos hacer esas cosas, hermano. No hacemos las cosas porque agrada al Señor, sino para buscar la aprobación de la gente. Y eso también el Señor lo desaprueba. Vamos a lo que dice la Biblia. Mateo 23:5, ¿qué dice? En esta versión NTV, ¿lo tiene? Dice, todo lo que hacen es para aparentar. En los brazos se ponen anchas cajas de oración con versículos de la Escritura y usan túnicas con borlas muy largas. Y les encanta sentarse en la mesa principal, en los banquetes y ocupar los asientos de honor en las sinagogas. Les encanta recibir saludos respetuosos cuando caminan por las plazas y que los llamen rabí. Fíjese, que cuando menciona acá que a ellos les gustaba ponerse esas anchas cajas, eran unas tiras. En los trajes que ellos tenían, habían una especie de tiras que se hacían y en aquellos tiempos lo que ellos era que en esas tiras escribían versículos de la ley de Moisés. Pero no tenía que ser algo exagerado, pero a ellos no les bastaba eso, sino que dice la misma palabra que las hacían, hermano, anchas, o sea, grandes, visibles, donde era algo que era parte de su vestimenta. Pero a ellos no les bastaba con esas cosas, o sea, ellos querían llamar la atención y a veces nos vamos a encontrar así, hermano. Yo soy servidor de la iglesia, ¿y dónde está mi plaquita? Como que si eso quiere decir, como que es policía, ¿va? Necesita tener la chapa para que lo respeten. ¿Verdad? ¿No se da cuenta? Dígale, Dios guarde. Usted le dice a un apóstol, pastor, oiga, le pegó mejor darle un puñetazo en la cara. Usted lo está bajando de rango, oiga. Porque esa gente está viviendo por lo que cree que es. Y yo quiero decirle algo muy importante dentro del cristianismo. No debemos de hacer las cosas buscando el reconocimiento de los demás, porque quien va a dar la recompensa es el Señor. Amén. Mire lo que dice la palabra. Déselo fuerte si se lo va a dar. Mire lo que dice la palabra. ¿Qué era lo que hacían ellos? Ellos les gustaban los primeros lugares, hermano. Ellos les gustaba estar donde todos lo miraran. Pero eran probados. Porque el Señor, mire, examina lo que hay dentro de nosotros. Yo no tengo ningún rollo, hermano. Mire, si a usted me dice pastor, bien. Si me dice hermano, bien. Si me dice César, bien. Ahí no me vaya a decir otra cosa, ¿verdad? Pero yo no me enojo, hermano. O sea, todo va de acuerdo al trato que uno tiene. Hay algunos que yo ni siquiera le digo hermano. Hey, ¿qué tal fulano? Yo así le digo. Pero hay otros que los conozco de más tiempo y hermano le digo. Porque lo veo serio, medio bravo, y yo mejor por respeto. Pero yo no tengo problema, ¿sabe? Porque la misma palabra nos está enseñando que no hacemos las cosas buscando el reconocimiento de los demás, ¿sabe? Porque hay algo que los cristianos adoptamos dentro de la iglesia. ¿Y sabe qué es? Que vivimos de apariencias.
Vivimos de apariencias. Y eso no le agrada al Señor. Y cuando nosotros hablamos acerca de la hipocresía, es vivir una vida actuada. Porque venimos a ser como actores. Mire, ¿no ha notado usted hay gente en el Facebook? ¿Cuántos tienen a Facebook o redes sociales? ¿Va que sí? Mire, la foto que pone de perfil casi siempre es la mejor foto. Dice, mi familia, y aparecen ahí. Pero en la casa, hermano, una batalla. Y Dios guarde, ni toque la puerta porque una olla le va a caer cuando usted abra la puerta. Pero en las redes sociales, hermano, son un amor. No, yo con mi esposa le digo, mira, así charraludos y todo, así somos, salgamos así. Hermano, pero uno quiere mostrar su mejor cara, ¿verdad que sí? Cuando uno se va a tomar la foto, uno quiere que sea la mejor, porque es la del recuerdo. Por eso dicen que mire, irse a una sesión de fotos es un problema eso, hermano. Porque es una pelea, la gente, ¿cómo veo? Por aquí, por allá, mira aquí, acá, mira, toma la foto, no me gustó, otra vez. No, Dios, de veras, es un problema. Mejor agarre el teléfono y tómese una. Nosotros vivimos una vida actuada, no queremos vivir lo que realmente somos. Si somos, somos. El Señor quiere que vivamos así, porque ellos vivían algo actuado. No era la realidad. Y mire, aquí entre nosotros no le cuente a nadie. Mire, usted le llama a alguien que no ha venido a la iglesia por un mes. Dios le bendiga, hermano, ¿cómo está? Bien, gracias a Dios. Bien. Oiga, cuando me contestan así, a veces hasta mal me siento. Yo estoy mal. Yo estoy mal. Porque le cuentan a uno, le contestan como que, oiga, Dios mío, como que vienen del cielo. Y tienen como 2 meses de no congregarse. Y digo, yo he estado yendo domingo y miércoles a la oración, Dios mío, y me siento pecador. ¿Verdad? Entonces, vivimos una vida actuada. Digo, bueno, poniéndonos así como los fariseos. Dicen, yo no creo que esté mejor que yo, ¿verdad? Pero solo Dios sabe. Entonces, ¿sabe? Vivimos de apariencia porque queremos la aprobación de la gente. Mire lo que dice Efesios 6:5. Dice, siervos, aquí esta palabra, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón como a Cristo. Versículo 6. No sirviendo al ojo como a los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios. Versículo 7. Sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres. Y a veces nos encontramos con cosas así, ¿no? Está el jefe, ¿cómo está jefecito? ¿Cómo está patrón? ¿Cómo está? Ay, el mejor jefe del mundo. Y el jefe dice, aumento quiere. Porque hay gente que desde llega y dice, ya va a venir el patrón. Y cuando se va, viejo tacaño, explotador, un desgraciado. ¿Vea? Pero cuando está, es el mejor jefe. ¿Qué quiere, patrón? ¿Ya tomó café, patrón? ¿Ya almorzó? ¿Ya comió? Pero cuando se va, duro, tacaño, no compra nada. Hermano, a veces somos hipócritas. ¿Verdad que sí? Yo sé que usted no hace eso, pero conoció gente que lo hizo. A veces yo decía eso. Mire, aquí yo decía, qué viejo más maloso este jefe. Tacaño y tan podrido en pisto que está. Pero yo aprendí que uno tiene que orar por ellos, porque a través de ellos son la fuente de bendición para nosotros. Amén, hermano. Entonces, uno va aprendiendo y va madurando, ¿verdad? Por eso, como yo vivo, ¿sabe? Así debe de ser como la gente también debe de verme. Y no que la gente me vea de una manera y yo vivir de otra. Y a veces es duro. Y tarde o temprano el Señor nos va a exponer con otros. Amén. Por eso es importante que tengamos claro todo esto. Porque cuando se vive de apariencia, se vive en esclavitud. Trata de mantener un estándar que no va a poder sostener. Si usted trata de ser amable, ay, Dios le bendiga, pero ya hay un momento que usted no va a poder aguantarse porque no es así. ¿Entiende? Entonces uno se esclaviza en una vida que no va con uno. Amén. Entonces es importante que entendamos que al morir el mayor reconocimiento lo vamos a recibir de Cristo.
Ahí en otra consejo o exhortación que el Señor nos da en ese mismo Mateo, es que también no debemos de pensar que nosotros somos superiores a otros, superior a los demás. Mateo 23:8, mire lo que dice. Pero ustedes no permitan que nadie los llame, ¿qué dice? Rabí. Porque tienen un solo maestro y todos ustedes son hermanos por igual. Además, aquí en la tierra no se dirijan a nadie llamándolo. ¿Qué dice ahí, hermanos? Padre. Porque solo Dios que está en el cielo es su Padre. No permitan que nadie los llame maestro, porque ustedes tienen un solo maestro, el Mesías. Y esto es algo un poco fuerte lo que le voy a decir. Muchas veces nosotros adoptamos ciertos vocabularios o maneras, lo hacemos ingenuamente, pero no entendemos el impacto espiritual que esto tiene. Cuando alguien a nosotros nos ha discipulado, o es su mentor, o es el que le ha ayudado en lo espiritual, reconocemos a esas personas que han sido nuestra ayuda. Pero cometemos un gran error cuando nosotros le decimos que es nuestro Padre. La Biblia claramente lo dice acá. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Y se lo decía a la gente y a los discípulos. ¿Se da cuenta? Nosotros lo hacemos porque lo expresamos de una manera afectuosa. Pero el Señor está dando parámetros de cómo nosotros debemos de ser. Porque ellos podían tomar ciertas actitudes o comportamientos o maneras como la gente miraba a los maestros, a los fariseos. Le dice, no le llames a nadie padre, porque solo hay uno. Y no le llames a nadie maestro, porque algunos hermanos, mire, yo le digo que hay gente que dice, ¿cómo está varón? Pero, o sea, lo dice en el hecho de que varón de Dios, ¿verdad? O siervo, pero el problema es el corazón de aquel que lo recibe, no quien lo dice. Porque aquella persona puede creer que así es y que está en él y no en Dios. Hay gente que se enamora de los títulos que la gente le da. Y no entendemos que debemos de mantener un corazón humilde. Amén, hermanos. Por eso la palabra claramente nos dice que todos somos hermanos. Sabe que usted y yo somos iguales, somos hermanos en Cristo. Lo único que cambia es el privilegio que Dios me da de poder estar aquí a la frente. Pero por lo demás todos somos iguales, pecamos, hermanos. Tenemos nuestra misma vida, dificultades, batallas, necesidades. Nadie es superior a otro. Porque la gente ve a aquel como un ser supremo, ya ni siquiera busca a Dios, sino que busca a su Padre espiritual, pero no busca al Padre de los cielos, al Padre eterno. Amén, hermanos. Entonces la palabra está diciendo, ten cuidado con estas cosas. Amén. No busquemos ser superiores, porque a veces hacemos las cosas para que nos digan, Él es esto, Él es el líder, Él es el... Buscamos una posición. Y créanme que eso arruina la vida de la gente. Amén. Y esa es la tendencia del mundo. La tendencia del mundo es buscar ser famoso. Oiga, yo me pregunto por qué gente que tiene mucho dinero quiere tener posiciones de gobierno. Es por poder. No lo hacen por robar. No lo hacen por ser más ricos. No, lo hacen por poder. Quieren posición y reconocimiento. Quieren fama. No lo hacen por necesidad. Ahora, que un pobre entre a una posición de gobierno, hermano, rico sale, porque ese va por hambre. Ese va a ver qué arrasa ahí, ¿me entiende? O sea, las dos intenciones son malas. Las dos son malas. Uno por robar y el otro por reconocimiento, por fama. Las dos son pecados delante de Dios. Amén. Y eso es lo que el Señor le decía a la gente. Y ya para terminar, debemos de ser siervos humildes. Versículo 11 de Mateo 23:11 dice, es más importante entre ustedes, el más importante entre ustedes debe ser el sirviente de los demás, pero aquellos que se exaltan a sí mismos, que dicen, serán humillados. Y los que se humillan a sí mismos, serán, que dice, exaltados. O sea, ahí está diciendo el Señor que básicamente, hermano, entre más posición tiene uno, mayor privilegio le da el Señor a alguien
más tiene que servir. Pero el mundo te dice lo contrario. Entre más alto tú llegues, más personas tendrás a tu cargo. Y eso siempre me viene a la mente. Porque el Señor no quería darle rey al pueblo. Porque en aquellos tiempos nadie tenía nada. ¿Me entiende? O sea, en el sistema antes de que Saúl fuera rey, la gente no tenía que preocuparse por tierra, ni por cultivo, ni por alimento. Todo era parejo. Era igual para todos. Celebraban todo lo del Señor juntos. Si había, comían. Si no había, pues no comían. Pero Él les dijo, al darle rey van a tener que pagar impuestos. Agarrará las mejores tierras. Eso es lo que ustedes quieren. Sí, queremos un gobernante. Pues eso es lo que quieren. Eso les voy a dar. Para que aprendan. Y comparen al Rey de Reyes, que es bueno e igual para con todos, a un gobernante humano que mira primeramente por su bienestar. El Señor nos está diciendo a todos los que estamos aquí, y nos lo recordó en Mateo 20:25. Escuche cómo funciona realmente el reino de los cielos. Dice así, y esto lo estudiamos también. Entonces Jesús, llamándolos, dijo, ¿sabéis que los gobernantes de las naciones, que dice, se enseñorean de ellas? Y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Versículo 26. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiere ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Versículo 28. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Nos está diciendo que el servir al Señor no nos va a hacer más grande, sino que lo hacemos porque lo amamos. Y entre más el Señor nos use, más servidores debemos de ser. No pretendamos, hermano, que entre más alto, más Dios puede usar a alguien, menos va a ayudar a otros. No es así. Al contrario, va a ser de mayor bendición para otras personas. Eso es lo que el Señor denunciaba y eso es lo que nos enseñaba en estos primeros versículos del capítulo 23. Mire que hay muchas cosas que nosotros podemos aprender del libro de Mateo. No vivamos una vida que no nos corresponde, una doble vida. Que podamos entender que eso nos hace pecar. Que no pidamos cosas a la gente que no hacemos. Nos vuelve hipócritas. Que no hagamos las cosas para que nos reconozcan otros. Y que no busquemos ser más que otros. Porque a veces eso es lo que daña nuestro corazón. Creer que estamos en una posición más alta que otros. Y por eso estamos más cerca de Dios. Y no es así. Podemos dentro de la parte humana tener una mayor posición, pero estar más lejos del Señor. Amén. Yo le voy a pedir que usted pueda cerrar sus ojos, por favor.